El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a platicar con los jóvenes a quienes les vamos a confesar lo que los encargados de recursos humanos y los académicos dicen respecto de la escritura de los jóvenes. Esto es muy importante que ellos sepan que estamos en un mundo donde la comunicación es primordial para poder alcanzar objetivos comunes, las metas de una empresa, las metas de una institución, incluso las metas personales. El tema de la gramática, de la ortografía, es más importante de lo que se puedan imaginar, y la intención de este programa es que una vez que se enteren lo que se dice de los jóvenes al respecto de estos puntos del desarrollo humano, que también tiene que ver todo con la psicología, ¿no? La estructura mental, el orden de la persona cuando escribe, pues se ve ahí manifiesto si está una personalidad desestructurada o una personalidad íntegra, sólida, creativa, capaz de seguir procesos y alcanzar metas. Después de que ellos sepan lo que los académicos y los encargados de recursos humanos dicen de ellos, lo que queremos es que se enamoren de la posibilidad de ordenar toda su vida a partir de una buena escritura. Está con nosotros Isabel Gracida, ella es escritora y académica de la UNAM, participó en un congreso donde se tocó este punto. ¿Cómo estás, Isabel? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Buenos días. Platícanos, Isabel, ¿qué fue lo que se dijo en este congreso? Bueno, realmente era la presentación de un libro que revisa los enfoques, prácticamente los enfoques comunicativos que ha habido en el país desde 1993 a la fecha. En el trabajo en particular relacionado con el análisis, con la interpretación de este asunto de los enfoques en México, pues a lo que llegábamos es a que, como sucede con mucha frecuencia, hay planes de parte de una instancia directiva que luego no coinciden con la realidad y con las necesidades de todos los días en el aula. Y en este sentido, el planteamiento es, o ahí se manejó el asunto de cómo la falta de actualización del profesorado incide forzosamente en las necesidades académicas, en las necesidades comunicativas del alumnado, en que no existan las condiciones propicias pues para que haya, digamos, una forma de empate entre lo que el profesor pretende o quiere dar o está obligado a dar en un aula y las necesidades comunicativas del alumnado. Claro, se referían en ese momento cuando se presentó tu libro, por cierto, que ya nos vas a decir el título y hacer pues una reseña. Se decía en esa presentación que los jóvenes pueden tener algo de conocimiento respecto de un tema, pero a la hora de expresarlo no saben cómo. Lo tienen en algún lugar recóndito, pero no. Sí, aquí hay varias aristas del asunto. Yo creo que debemos definir o distinguir de manera muy clara cuáles son las necesidades académicas de un estudiante para que en su comunicación sea eficiente en lo que cada uno de los docentes requiere. La lengua no es nada más lo que un profesor de esta área de lengua y literatura enseña y requiere. La lengua es el elemento transversal más importante para que existan aprendizajes, no en una asignatura, sino en todas. Y en ese sentido, creo que hay un muy mal entendido en cuanto a que somos no solo los docentes de lengua y literatura quienes tenemos la responsabilidad de trabajar con los usos lingüísticos. El profesor de historia, el de matemáticas, el de biología, son profesores de lengua también, solo que en cada uno de estos casos con los conceptos y con las condiciones propias de su disciplina. Y por otro lado hay que considerar que al margen de la escuela
el alumnado joven, y estoy hablando sobre todo de los adolescentes, se comunica estupendamente, pero se comunica en un terreno informal, en un terreno amistoso, en un terreno de las preocupaciones cotidianas, y ese no es el terreno de lo académico. Ahora, muchos docentes confunden esto y casi solicitan, por decirlo menos, del alumnado que su comunicación sea precisa, sea transparente, sea unívoca, en fin, que no tenga tacha. Y esto no puede ser. Normalmente, siempre que nos comunicamos, lo que estamos haciendo es negociar significados en situaciones concretas de comunicación. Y esas situaciones concretas varían muchísimo de las de carácter social a las de carácter académico. Claro, te refieres... Sin embargo... Sí. Adelante. No, digo que con mucha frecuencia escuchamos de nuestros colegas que los alumnos no saben leer y escribir. Esto no es tan así. Los alumnos en este momento, los estudiantes, están leyendo más que nunca, y yo diría que también están escribiendo más que nunca, solo que lo están haciendo en condiciones distintas a las propiamente académicas. Ellos leen muchísimo en las redes, ellos escriben muchísimo, hay una gran cantidad de jóvenes que tienen blogs personales, que tienen talento escritural, sobre todo en el terreno de la literatura, muy elevado, pero que no son los requerimientos o las necesidades escolares. De ahí que haya esa disyuntiva o esa casi pelea, ¿no?, de muchos docentes, que lo más fácil es que digan, es que no saben leer y escribir. Y yo creo que no es por ahí el asunto. Bueno, pero se dijo, y es porque sí hemos encontrado al menos el sector de recursos humanos de distintas empresas dedicadas a la captación de personal para el trabajo, se han topado con esta debilidad. Cuando ponen a escribir a alguien que aspira a un puesto como de secretaria o de relaciones públicas o incluso de comunicación y periodismo, se topan con la tremenda limitante de que los candidatos no saben escribir. Unas terribles pues faltas a la gramática, a la ortografía, a la puntuación, y quizás es por la simplicidad con la que usan las redes sociales cuando escriben, que se saltan pedazos de palabras, no usan los signos de puntuación adecuadamente, hacen frases cortas y pues con un montón de modismos muy al estilo del internet. Sí, yo creo que la debilidad existe, no podemos negarla. El hecho de que en la última evaluación que hace Planea, que tiene un par de meses que se hizo, nuestro desempeño, el desempeño de los jóvenes en comprensión lectora es muy bajo. Es muy bajo. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Porque sí, se puede ir derrumbando todos los sistemas y las estructuras empresariales, políticas y sociales. Pensemos tan solo en la parte de los políticos, ¿no? Si en ese sector tenemos gente que no sabe estructurar bien las ideas, que no las sabe plasmar en papel, que no las sabe comunicar, entonces se hace ruido en la comunicación entre el gobernante y los gobernados y viceversa. Entonces, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El asunto regresa un poco al principio. Aquí mucho del trabajo es de formar al profesorado. Y ya no digo solamente a quienes damos lengua y literatura, ¿no?, sino al profesorado en general, que empiece a entender la importancia de que se lea y se escriba bien, no como una cuestión de adorno, no como una cuestión pues bueno, que te permita transitar por la escuela y punto, no, sino que con ello estás consiguiendo o no verdaderos aprendizajes. Y esos aprendizajes que son de aula, luego se convierten en aprendizajes sociales. Y es evidente que no podemos enviar a nuestros muchachos a buscar trabajo, a solicitar cualquier desempeño en cualquier lugar, si no están adecuadamente formados en ese sentido. Ahora, aquí hay una distinción también. Por supuesto que es fundamental que se expresen bien, por supuesto que es fundamental que escriban bien en el terreno tanto de la estructura de los textos como de la ortografía.
Pero por otro lado, esto que con mucha frecuencia en el terreno laboral implica una sanción social, ¿no? No está de acuerdo con lo eficaces que son comunicativamente hablando en otros sentidos. O sea, que este es un asunto multifactorial en el que está involucrado todo el mundo, desde las políticas oficiales de educación, que no han construido esa formación del profesorado seria y profunda, hasta todos los medios de comunicación, en este momento las redes sociales, etc. Es decir, habría que distinguir entre que la comunicación en las redes sociales tiene un carácter de lo inmediato, de lo informal, etcétera, y que hay una comunicación académica formal, y ahí es donde no hemos puesto el acento, porque los chicos se comunican magníficamente. Claro, y podríamos decir no solo académica, sino ya profesional. Hay un tipo de comunicación a nivel profesional según el rubro en el que te desarrollas, que amerita pues tener el lenguaje completo y una estructura mental plasmada en el papel cuando escribes, que quede muy claro para que puedas comunicar. Y bueno, vamos a un corte y yo te pido que tú como literata enamores a los jóvenes de escribir bien, porque deben encontrarle el gusto. Es como las matemáticas. Al final, quien descubre el gusto de las matemáticas se da cuenta que había pasado muchos años sin darse cuenta que era un juego genial, ¿no? Y cuando lo entiende, dice, qué divertido es hacer matemáticas. Pues entonces con la literatura debe haber alguna clave, algo que se despierte en el interior y que descubran la belleza, la dicha, la alegría de jugar con las palabras. Vamos y volvemos. Desde luego. Continuamos en Anunciación TV. Isabel Gracida, literata mexicana, académica de la UNAM, por favor, enamóranos de la literatura, de escribir bien, saber escribir bien, usar pues toda la gramática como debe ser, las palabras en orden, nada de predicado, sujeto y verbo, sino sujeto, ¿cómo va? Verbo,
No, sujeto, verbo y predicado. Sí, sujeto, verbo y complemento. Todo eso al detalle, por favor, enamóranos, porque es súper divertido, es como armar conjuntos. No sé, a ver, explícanos. Sí, bueno, lo que hay que decir es que la gramática, en especial la gramática, en estos momentos tiene un carácter mucho más, digamos, relacionado con el tipo de textos con el que trabajamos que propiamente aislada como norma. En mi época, que ya es otra época, aunque soy de todas las épocas finalmente, lo que aprendíamos era la gramática casi de memoria, sin relacionarla nunca con los textos. En este momento, el alumnado tiene la posibilidad de empezar a diferenciar el sentido de los textos, y esto tendría que ser algo que se privilegie, porque tienden los muchachos a leerlo todo igual, no importa si es un cuento, si es un artículo de divulgación, si es un artículo en la enciclopedia, si es su texto de historia, es decir, ellos leen parejo y no hacen las diferencias. Entonces, en este sentido, hablamos de la gramática textual. ¿Qué es lo que requiere que sepamos básicamente para leer y para escribir cuando leemos una noticia, por ejemplo? ¿En qué se diferencia esa noticia de un texto de divulgación científica? ¿Qué elementos de estructura, qué elementos lingüísticos, qué elementos gramaticales vamos a usar? No son los mismos, porque cada texto le vamos a dar un sentido, y ese sentido está relacionado con su propósito. No usamos las mismas formas gramaticales, digamos, para hacer un texto argumentativo, por ejemplo, que es un texto de los que tendrían un poco más de dificultad, sobre todo para los jóvenes, pero de los que son más necesarios en la vida profesional y no profesional, ¿no? Y ahí lo que estamos haciendo son las diferencias. Es decir, la gramática prescriptiva como tal no tiene sentido si no te sirve para comunicarte. Y ahí es donde nuevamente vamos viendo cómo conviven distintas miradas de lo que es la escritura, de lo que es la lectura, y donde tendríamos que actualizarnos y formarnos todos, ¿no? Porque no leemos todo igual, lo leemos de acuerdo a sentidos específicos de comunicación ahí. Entonces, que la gramática es importante, lo es y es fundamental, pero la vamos a relacionar más con el texto específico. No podemos seguir repitiendo reglas al margen del texto, no podemos seguir repitiendo una serie de normas, que por cierto están llenas de excepciones, si no las relacionamos con textos completos, con comunicaciones más amplias, ¿no? Es decir, que hay un tema en el corazón que vas a plasmar en letras y que sin perder de vista ese tema que tiene un propósito al ser comunicado, sin perder eso, entonces casi es seguro que vas a escribir bien. En cambio, si pierdes el objetivo de qué estoy diciendo, a quién y para qué se lo digo, seguramente me voy a perder y la escritura va a estar muy fea. Estupendamente dicho, muy bien. Y entonces ahí es donde tenemos que trabajar muchísimo con los estudiantes, ¿no? Porque yo creo que son absolutamente capaces y estupendos para escribir. Yo ayer mismo tuve un ejercicio de bachillerato con ellos y luego un ejercicio también en la maestría que me tocó curiosamente el mismo día, y escriben magníficamente, pero hay que entender que no se escribe siempre de la misma manera, ni para el mismo propósito, ni con el mismo sentido. Y entonces, si tú les vas dando las diferencias, y vamos a leer esas diferencias, y por lo tanto también a poderlas producir, bueno, pues estamos en el camino de conseguir que aquella gramática sea específica para comunicarnos. Ahora, el asunto de la ortografía ya es otro asunto, digamos, que ya digo, debemos prepararlos, no por otra cosa, sino porque la sanción social es bárbara. Entonces una pregunta, ¿en los sistemas académicos debería ser la materia de comunicación antes de la materia de literatura? Digamos. No, lo que pasa es que, por ejemplo, en el Colegio de Ciencias y Humanidades, que es donde yo soy profesora hace ya varias décadas, el programa es taller de lectura, redacción
e investigación documental. Y el enfoque es comunicativo. Entonces, no es que aprendan comunicación como tal, sino a comprender y a producir textos con un enfoque en el que tengan claro cuál es su lector o a quién se están dirigiendo, en qué contexto están escribiendo, con qué propósito y evidentemente que el referente o el tema sea central. Entonces ese enfoque lo que ha servido es para que se empiecen a hacer esas diferencias que consiguen, de acuerdo además a las, digamos, diversas licenciaturas o necesidades de los muchachos más adelante, que consiguen incrustarlos de una mejor manera porque saben hacer las diferencias. Entonces, es el enfoque comunicativo, entrar a esta zona. Precioso. Ahora, ¿qué propondrías al sistema educativo a nivel primaria y secundaria? ¿Qué propondrías para que no lleguen de verdad a la carrera tan limitados en los conocimientos respecto de cómo escribir? Pues yo el primer asunto que tomaría en consideración es que realmente los programas de primaria y de secundaria se cumplieran como están. Yo considero que esos programas en este momento, sobre todo en secundaria, y estoy hablando básicamente de español en secundaria, es un programa precioso, lleno de posibilidades, pero ahí vuelvo a mi punto de origen. Si no estamos formando un profesorado, y aquí estamos hablando en primaria y secundaria de millones de profesores y profesoras, no hay forma de que tú entres a esa nueva mirada, a esa modernidad, a esa posibilidad de decir las cosas de otra manera, de producirlas de otra manera. ¿Por qué? Porque para muchos docentes es mucho más fácil tomar un libro de texto y repetir lo que dice ahí, que preparar una clase, dictar reglas, qué sé yo, ¿no? Y entonces hay una necesidad vital de que nos formemos, de que sepamos cuál es la importancia de comunicarnos bien en el terreno escolar, pues para conseguir aprendizajes reales, conseguir aprendizajes significativos, y esto es para la vida. Y en el terreno no escolar, pues para que tú comuniques las cosas de manera eficaz, que te entienda el otro, que puedas generar toda la necesidad de lo que el lenguaje nos da, entre otras cuestiones de complicidad en el sentido de entendernos y entendernos bien. Claro, ¿no? la letra debe ser un puente entre quien escribe y quien lee, un puente de comunicación. No puede ser que por escribir mal no hayas hecho llegar tu mensaje a quien tú esperabas que lo acogiera y luego lo completara con sus preguntas o con sus aportaciones, ¿no? Ahora dime, en primaria, no sé, hace mucho que no tengo niños en primaria, pero no hay clase propiamente de gramática y corrección de estilo y clase de literatura, que serían dos cosas distintas. Sí, la materia de español concibe tanto la parte meramente comunicativa como la parte literaria. Yo creo que en primaria tenemos la facilidad, o se tiene la facilidad quienes están en ese ciclo, de tener pues estudiantes llenos de curiosidad, ¿no? Que van aprendiendo muy bien. A mí a veces me parece que el hoyo negro es la secundaria, que ahí toda esa inventiva, toda esa creatividad, todo ese interés, toda esa curiosidad de los alumnos más pequeños se empieza a perder. ¿Por qué? Porque empiezan a definirse ya en función de profesores de distintas áreas, de necesidades diversas. No dejemos de lado todo lo que implica ya la pubertad y el acceso a la adolescencia. Y entonces ahí hay, nuevamente digo, un fenómeno que tiene muchísimos factores que hay que considerarlos en conjunto para que se pueda realmente definir más ampliamente algo. Pero yo creo que, insisto, los programas no están mal, los programas de español que yo conozco, el programa de secundaria a mí me encanta, he trabajado con esto para formar profesores de secundaria y el programa está muy bien, pero
si no tenemos acceso, no tiene el profesorado acceso a una gran cantidad de posibilidades de formación, de discusión con sus pares, de trabajo en equipo, de formar grupos de estudio, etcétera, pues ahí se nos cae todo y hay una problemática fuerte, ¿no? Muy bien. Pero ahí está. Ahora, después de este corte te voy a pedir que nos platiques de tu libro, como si fuera una presentación aquí mismo a través de Anunciación TV, y también quisiera preguntarte si tú puedes ofrecer esos talleres a los profesores de gramática y literatura y español, pues en algún espacio donde a manera de taller les enseñes las técnicas de enseñanza de esta materia que es importantísima para toda la vida. Vamos a un corte y regresamos. Isabel Gracida, nuevamente contigo para conocer tu libro, por favor, el título, y si tienes ahí un ejemplar nos lo muestras. Bueno, lamentablemente ahora mismo no tengo un ejemplar. El texto se llama Entre el deseo y la realidad, y es precisamente una evaluación que se hace originalmente desde España, con la finalidad, digamos, de mirar a partir de la implantación, que es la palabra, pero bueno, de la presencia de los enfoques comunicativos dentro de la enseñanza de la lengua y la literatura, ¿qué ha pasado? Son los finales de la década de los 80, en México a principios de los 90, en la que estamos trabajando con el enfoque comunicativo. Y a veces oímos de colegas en distintos ámbitos y sobre todo ya en el ámbito de educación superior y posgrado, que el enfoque no sirve. Y yo creo que no lo conocen primero, pero por otro lado no se había tenido la oportunidad de hacer una evaluación, digamos, más seria y más crítica. Entonces este trabajo inicia con grandes especialistas de la educación en España, y quien coordina, que es Carlos Lomas, invita a
mirar, digamos, el mismo fenómeno, puesto que todos también aquí en México tenemos ese enfoque, desde Latinoamérica. Hay una invitación para Colombia, hay otra invitación para Argentina y la invitación para el enfoque comunicativo y todo lo que haya que decir al respecto en México. La idea es que se mire desde distintas perspectivas cuáles han sido las condiciones para que estas nuevas formas de mirar la educación de la lengua y la literatura pues funcionen, arranquen, tengan sentido o no lo tengan. Es un trabajo que se editó inicialmente por Octaedro en Barcelona y que luego se coeditó entre Octaedro y Flaxo en México, lo cual me parece que es todo un acierto, porque es una de las miradas, digamos, de evaluación, de análisis, de interpretación del fenómeno que no se había dado, no se había tocado, digamos, teóricamente o de una manera más relacionada con la realidad de todos los días en el aula, ¿no? Y entonces, bueno, se presentó en México con la coordinación de quien desde un principio lo concibió, Carlos Lomas, que es un profesor además también de secundaria y bachillerato en España, o sea, por más que tenga N libros y muchas publicaciones, él sigue siendo, igual que pues, la mayoría de quienes colaboramos ahí, gente que está todos los días en el salón de clase, que no habla de oídas, que no hace disquisiciones desde un cubículo, sino que aparte de eso está en el aula, ¿no? Y me parece que en ese sentido tiene mucha pertinencia en este momento ir generando nuevas miradas para esa evaluación y ver en dónde estamos y a lo mejor en dónde podríamos estar. Ya esta última parte pues es más dolorosa, ¿no? Pero saber dónde estamos puede producir las realidades diferentes en el futuro. Una gran motivación para cambiar las cosas, ¿no? Entonces, se trata de pasar de una clase de español o de gramática y literatura hacia una clase que incluya todos esos elementos, que los ofrezca a los alumnos, pero con un enfoque comunicativo. Se trata de que finalmente entiendan que hay que escribir bien para poder comunicar un mensaje y que lo importante en todo caso es llegar con ese mensaje a quien te lee, y que para eso hay que saber a quién escribes, qué escribes, cuál es tu mensaje, con qué propósito lo compartes, ¿no? Y cuando ellos entienden eso, surge del corazón y en forma natural porque escribirán como hablan. Así me imagino, que escribirán como hablan cuando hablan con pasión sobre un tema. Bueno, no tanto que escriban como hablan, porque de cualquier manera hacemos las distinciones entre la producción oral. Nosotros, claro, también hablamos en lo cotidiano, pero luego hablamos formalmente en una conferencia, o sea, nuevamente esas distinciones a las que yo me refería antes van también a la producción oral. El alumnado sabe que no puede hacer una exposición en el aula como si estuviera platicando con sus amigos de la esquina en el barrio, ¿no? Sí. Entonces, todas esas distinciones van siendo parte de lo que llamamos adecuación. Nosotros no es que digamos esto es malo, esto es bueno, hablas mal o hablas bien. No, que hablen adecuadamente de acuerdo al contexto en el que están emitiendo esa comunicación y de acuerdo a sus interlocutores. Y entonces, bueno, ellos van haciendo esa negociación personal, nos vamos, digamos, readecuando constantemente, nos vamos incluso, pues, autorregulando en la comunicación. Y en ese sentido estamos viendo esas diferencias que yo decía antes. Entonces, sí se insiste mucho también en la producción oral, porque pareciera que esa ya la tenemos todos dada y punto, ¿no? Y no es verdad. Siempre estamos pensando en producciones específicas. Entonces, hablar, leer, escribir, escuchar, digamos que serían las habilidades centrales en las estamos moviéndonos de manera permanente. Sí.
Qué hermoso, es muy lindo lo que estás haciendo con esta colaboración en ese libro, con ese gran equipo de literatos y profesores. Ahora, dime, ¿ofreces algún taller para los profesores de México para que ellos sepan enseñar adecuadamente la lectoescritura? Pues la verdad, yo me he dedicado durante muchísimos años a la formación docente. No es que tenga un taller en específico, es que la UNAM siempre nos está demandando que formemos a nuestros colegas, que formemos a toda digamos, a todo el personal que esté relacionado con las novedades, con la actualización, etcétera, dentro de nuestra disciplina. En este sentido, he colaborado, por ejemplo, también con CEP, a partir de acuerdos entre CEP y UNAM, para formar docentes de secundaria, docentes de bachillerato, y entonces, digamos que es una de mis actividades centrales como docente, que también soy, porque la idea de la formación me parece fundamental, es decir, hay necesidad de escucharnos, de sabernos, de compartir lo que se tenga, si se tiene un poco más, para ir un poco poniendo el piso parejo, el piso de la educación, ¿no? Así. Y no es que tenga digamos, un taller en particular, sino que estoy constantemente pues trabajando sobre toda la actualización y la formación docente en la universidad. Porque, mira, en Anunciación TV entrevistamos a los líderes sociales que nacen de la sociedad civil organizada, que trabajan sin fines de lucro a través de distintas instituciones, y ahora mismo se me viene a la mente el tema de la Unión Nacional de Padres de Familia, Alianza de Maestros, Grupo Loga y tantas otras organizaciones no lucrativas dedicadas a la educación. Que sería lindísimo porque ellas agrupan a las escuelas privadas no lucrativas, la Red por la Educación, por ejemplo, Red Educa, son instancias que agrupan instituciones que sin lucro trabajan por los niños en materia educativa y que estarían dichosas de tomar un taller contigo en favor de sus profesores, de los profesores de literatura, para que sepan enseñar a los niños esto. Sobre todo se trata de niños de escasos recursos, que a lo mejor por el ambiente social en el que viven, familias rotas, ausencia del padre y de la madre, poca comunicación con ellos, tienen muchas dificultades en la comunicación y sería muy bello enseñarles estrategias para la buena enseñanza del arte de leer, escribir, escuchar, comunicar, hablar. ¿Podrías? Pues yo estoy siempre dispuesta, salvo los problemas de horario que naturalmente tengo, pero digamos que es parte de lo que hago siempre, y en el momento en el que alguien lo solicite, estoy absolutamente dispuesta a colaborar con esto. Yo creo que es con lo que quienes nos dedicamos a la educación podemos colaborar en el país. Muy bien, muchas gracias. Y dime, ¿tu libro dónde se compra? Pues está directamente en Flaxo, pero está en todas las librerías, digamos, las más convencionales, las de todos los días. Está disponible y está muy bien ubicado, muy bien distribuido. Excelente. Pues te agradezco mucho. Muchísimas gracias, Isabel Gracida. Un abrazo muy fuerte. Agradecemos enormemente el tiempo que nos has dedicado y te felicito por la misión que tienes. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo también. Hasta luego. Hasta luego. Pues los datos de Isabel Gracida, escritora y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, han estado en pantalla, así que póngase en comunicación con ella. Pásela bien, haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.